Bueno, buenas tardes. Yo soy Buenas María tardes. Tal. Tengo a mi cargo la dirección de la maestría en Curaduría de Arte Contemporáneo. Es una maestría nueva, empezó a dictarse en el 2021, de modo que este año tenemos la primera cohorte que está terminando ya esta semana, está terminando toda su cursada, y tenemos funcionando el primer año, ¿no? Esta maestría es el resultado de una meditación, un deseo largamente meditado, ¿no? Porque SEADE tiene una carrera, grado, una licenciatura en Curaduría y Gestión del Arte. Y lo que nos pasaba es que nuestros estudiantes terminaban el grado, después iban a hacer la maestría a otros lugares. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no diseñamos una maestría en función también de las capacidades que tiene SEADE? De tal manera que pensamos que esta oferta, dentro de las que se fueron analizando, es muy interesante y muy competitiva. Yo no sé si habrán visto ya lo que está en la página web de SEADE, tiene todo el plan de la carrera, y pueden incluso ver los programas de cada materia. Pero les voy desplegando lo que es el panorama general del plan. Después voy a hacer algunos comentarios en relación a por qué las materias que componen el plan, ¿no? Hay 4 cuatrimestres, o sea que se hace en 2 años, sobre la base de cuatrimestres, con un total de 19 materias y seminarios. Hay 14 materias y 5 seminarios. Los seminarios son dinámicos, porque puede dictarse seminarios sobre un tema y en otro año optar por otros temas, ¿no? Tienen justamente la posibilidad flexible de si eventualmente viene a Buenos Aires un referente destacado internacional, que pueda dictar un seminario para todo su honor. Entonces, esa cantidad de materias y seminarios se va organizando sobre una grilla que tiene, como les decía, 4 temporalidades. El primer año 2 cuatrimestres, el segundo año 2 cuatrimestres. Las materias y los seminarios se aprueban sobre la base de lo que defina cada docente, respetando el principio de autonomía de cátedra, que es básico en nuestro sistema universitario argentino, de modo que pueden encontrarse con materias que se aprueban con alguna exposición oral de algún tema investigado previamente, con una propuesta curatorial, trabajo de campo, con 2 evaluaciones, con la modalidad de evaluación parcial, un trabajo monográfico, es decir, hay diversas modalidades en base a las dinámicas que cada docente le va a imprimir a su materia, pero eso está previamente definido, o sea, no hay sorpresas en el sentido de que en los programas todo eso está previamente, digamos, informado. Se concentra, para justamente tener en cuenta que la mayoría de quienes hacen una maestría tienen una actividad profesional o de otro tipo, paralelo, decidimos concentrar los horarios de clase en 2 días, viernes vespertino y sábados a la mañana, de tal manera de tratar de despejar lo más posible toda la semana de actividades. Las clases se hacen en modalidad flex. Acá, bueno,
relación a esa cuestión, ustedes están viendo que las instalaciones y el equipamiento que tiene la universidad es sumamente idóneo, competitivo también, como para proponer esta modalidad flex. Dicho esto, también se acuerda en cada materia qué cantidad de horas se van a dar de manera presencial, o si todo va a ser virtual, o si una parte va a ser presencial y otra parte va a ser modalidad flex, ¿entiende? O sea, eso también se va acordando. Nosotros procuramos que la maestría sea una oferta que satisfaga, sin poner en riesgo la calidad académica, pero que en términos operativos satisfaga las necesidades del mundo contemporáneo. Y también, bueno, el desplazamiento, que cada vez es más difícil, ir y venir del centro a provincia de Buenos Aires. De hecho, tenemos en el segundo año 2 estudiantes que viven en Chaco, una, y en Resistencia una, y en Corrientes la otra. Tenemos una alumna de La Plata que va y viene, digamos, hace un poco su menú, ¿no? Pero previamente consensuado. En cuanto a las materias, ustedes van a ver que hay arte argentino en 2 niveles, arte latinoamericano en 2 niveles, arte contemporáneo global, una materia de metodología de la investigación y otra materia que es el taller de tesis. En metodología de la investigación se enseña a investigar cualitativamente, no es la tesis de graduación, digamos, ahí no van a hacer la tesis de graduación, pero sí van a tener ineludibles herramientas para entender la dinámica de la investigación. En el taller de tesis, sí, ya que van a ir llevados de la mano para formular una tesis de graduación, una tesis de maestría, para la cual tienen bastante tiempo para presentarla, ¿no? Una vez que se gradúan, sino que tienen margen bastante amplio. Tienen que seleccionar a algún docente de la universidad, y en el caso de que quieran tener una co-dirección con algún referente externo, bueno, también eso se puede optar, ¿no? Les decía entonces que están estas materias que, digamos, de historia del arte, junto a otras materias que tienen que ver con otras problemáticas de la vida. Por ejemplo, la práctica curatorial. Hay una materia que es práctica curatorial. ¿Qué quiere decir práctica curatorial? El conocimiento de la manera, cuáles son los procesos para llegar a una curaduría. Se analizan durante esa materia modelos curatoriales para ver el amplísimo registro que hay en el campo de la curaduría de arte en el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, el objeto curatorial en arte ya no es exclusivamente obra de arte. Artista, un colectivo de artistas, un periodo o una pregunta sobre el arte. No, ahora puede ser un objeto curatorial, archivo. El archivo de algún artista. Puede ser objeto curatorial una institución. Una institución vinculada al mundo del arte. Puede ser objeto curatorial el espacio público. ¿No? O sea, y ustedes creo que ya saben de qué estoy hablando. A poco que andemos por la ciudad de Buenos Aires, y a poco que viajemos, digamos, de que crucemos la frontera, nos vamos a encontrar con múltiples modalidades curatoriales, y esto, de alguna manera, es lo que es el objeto de estudio de la materia práctica curatorial.
Luego hay otra materia que es igualmente ineludible, que es gestión curatorial. Una curaduría, por lo general, nace en solitario. La curadora, el curador, se plantean el problema y se trabaja en solitario, en investigación, en trabajo, si es un artista vivo, trabajo con el artista, con los artistas, viendo las reservas técnicas de los museos, de la disponibilidad de obra, viendo coleccionistas, trabaja en solitario. Su primer momento es casi diría yo un soliloquio. Y después viene la instancia, a mí me parece fascinante, las dos instancias para mí son fascinantes, que tiene que ver con la interacción con los equipos de los espacios expositivos, sea una fundación, sea la Fundación Federico Klemm, o la Fundación Fortuner Rigatti, sea el Museo de Arte Moderno, el Sibori, lo que fuere, el curador, la curadora, tiene que interactuar, ¿no?, con los equipos de montaje, tiene que interactuar con el equipo de diseño, tiene que interactuar con el área de pedido de préstamo de obras, en fin, hay un proceso que ya deja de ser individual para convertirse en un proceso sinérgico, ¿no? Se establece ahí una extraordinaria dinámica que a veces reajusta presupuestos que habíamos tenido durante esa elaboración curatorial en solitario. Eso es fascinante. Entonces, gestión curatorial tiene que ver con tener las herramientas necesarias para saber cómo interactuar en esas dinámicas que, podríamos decir, son como paracuratoriales, pero forman parte del proceso curatorial. De modo que esta es una materia también fascinante. Luego tenemos materias que tienen que ver con circuitos del arte. Bueno, ¿dónde se mueve el arte en el mundo contemporáneo? Ferias, bienales, el coleccionismo, el mercado, la internet. Eso tiene que ver con el fascinante, inabarcable dimensión, ¿no?, del arte contemporáneo, del mundo contemporáneo. Luego tienen materias más de carácter teórico especulativo, como estética, estética 1, estética 2, materias densas en su contenido teórico, pero que, de vuelta, ineludible para saber cómo plantearse, ¿no?, el enfrentamiento a una problemática que es artística y que es una problemática de producción de sentido, ¿no? Porque el arte es producción de sentido. De modo que estas materias, que podrían parecer áridas, bueno, las dan docentes por una, digamos, práctica pedagógica muy buena, son fundamentales. Mucho más cuando uno se mete en el terreno del arte contemporáneo, que es más oscuro, ¿no? Yo siempre cito a una gran teórica del arte argentina, Elena Oliveras, que tuvo la cátedra de estética por años en la Facultad de Filosofía y Letras, y Elena Oliveras dice: es muy común ir a un museo y encontrar que en los públicos aparezca gente que se planta frente a una obra, a un objeto, lo que fuere, y diga: esto a mí no me dice nada, ¿no? Es muy común esa, ¿no?, esa frase. Y es verdad, no le va a decir nada, porque en tanto lenguaje, si no se conoce el código, no se puede entrar en esa dinámica de producción de sentido. Sociología del arte es otra materia que, bueno, acompaña, ¿no?, la solidez
digamos, reflexiva, como para poder hacerse preguntas, disculpen. Hay una materia que también tiene 2 niveles, que es diseño de montaje 1 y diseño de montaje 2. Ahí lo que hacen es subirse las mangas y ponerse a ver cómo se diseña, cómo se hace un render, cómo se diseña, ¿no? Sobre una computadora, ¿no? En un espacio que no es la sala expositiva, una posible curaduría. Y después todos los componentes que hacen a la iluminación, el conocimiento de las problemáticas que puede haber materiales, ¿no? Digamos, en las obras de arte. Bueno, si se trata de una pintura o una escultura que tiene ciertas particularidades desde el punto de vista de su materialidad, hay que tener en cuenta la iluminación. Por ejemplo, o tener en cuenta cómo son las paredes y si los marcos, en caso de que sean obras bidimensionales, se adaptan bien a ese formato espacial. O sea que estas 2 materias, además, esta materia que tiene 2 niveles es muy interesante porque se hace trabajo en campo, ¿no? Tenemos, digamos, se han ido hasta Rosario a trabajar con las vergas, diseños de montaje en el Castañino, en el MAC, ¿no? Se va al Malva. Uno de los que se está graduando en este momento es Emilio Sarrier, director general del Malva. Bueno, más o menos ese es el corpus de materias, más o menos no, eso es parte del cuerpo de materias que ustedes van a tener. Y me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones que tienen que ver con la pertinencia de estudiar un grado de esta naturaleza. Ustedes, yo creo que tienen la evidencia de que, podríamos decir, a partir de la apertura de los museos públicos, ¿no? En Francia, en el siglo XVIII, digamos, a partir del momento que las colecciones, ¿no? Las colecciones de los reyes, de los príncipes, de la iglesia, empiezan a hacerse públicas, existe un fenómeno que es el de los públicos, ¿no? Entonces podríamos avanzar en la idea de que uno de los grandes componentes del arte moderno y contemporáneo es el público. Entonces, la función del curador es poner en conexión a los públicos con esa producción de sentido que son las obras de arte, ¿no? Expandir los sentidos en una interlocución con los públicos, de modo que hay un compromiso ético, pedagógico, ¿no? Que tiene que ver con entender digamos, dónde se juegan estas lógicas de vinculación entre quien hace la práctica curatorial y los públicos. Paralelamente, también es un hecho que el fenómeno de la curaduría ha cobrado en las últimas décadas cada vez más competitividad, ¿no? Porque yo me gradué en la Facultad de Filosofía y Letras, y a continuar en la Universidad de Santiago de Compostela, les estoy hablando de los 90. En esa época no había curadores de arte, no había formación, y mucho menos formación, profesionalización de la práctica. Entonces, quienes hacían comisariado, como se llama en Europa, o curaduría, como se llama en el mundo anglosajón, veníamos del campo de la historia del arte, o de las carreras en arte, ¿no? Digamos, a la luz de esta expansión de los públicos que cada vez más
asisten, van a los museos, porque los museos ya dejaron de ser hace mucho tiempo el último recurso de un domingo de lluvia, para convertirse en una práctica apasionante de descubrimiento, de apertura de la mirada, de sorpresa, ¿no? Con públicos, adultos, niños. Bueno, en el momento en que empezó a ser, digamos, tan expansiva esta apertura de las colecciones, ¿no? Y esta demanda de los públicos, la práctica curatorial empezó a requerir de una profesionalización. Se están escribiendo, ya tenemos publicaciones, por ejemplo, en las bibliografías obligatorias de la maestría, hay publicaciones que son investigaciones sobre el fenómeno de la curaduría, ¿no? Digamos, esa producción teórica o digamos, de análisis de tipologías, el trabajo de campo, es relativamente nueva. Entonces, para hacer curaduría, uno tiene que saber que no va a salir al campo y, digamos, encontrar la posibilidad de hacer una curaduría muy rápidamente si no tiene las herramientas necesarias y la formación necesaria, ¿no? También, bueno, hay muchas cosas que en una, digamos, en un encuentro de este tipo van a quedar en el tintero. Pero voy a tratar de desplegar un panorama lo más completo posible, cual ustedes también me preguntarán. También van a ver que hay que escribir. La práctica curatorial también exige una escritura. Ustedes vieron los textos de sala, textos curatoriales, que a veces están ya directamente en catálogos, cada vez más se trabaja online, o sea, que ustedes buscan y aparecen los textos del MALVA, del Museo de Bellas Artes, ¿no? De modo que hay que, bueno, tener una expertise también en la escritura. Hay un correlato entre lo que se escribe y lo que se ve, tiene que haber una coherencia, porque a veces no la hay. Pasa que uno va a una muestra, lee, mira, vuelve a leer, vuelve a mirar y se vuelve a su casa sin haber entendido cuál es la relación. Eso pasa. Entonces, para que eso se, digamos, minimice, es necesario realmente tener un ojo entrenado, una experiencia, mucha lectura, mucho arte detrás, mucha vinculación con el arte, ir a muestras. Esto es algo inevitable. ¿Qué más? Por otro lado, sí, también les quería comentar que hay unas entrevistas de admisión para poder inscribirse, entrevistas de admisión que son conmigo. Previamente se presenta un currículum, ¿no? Y se espera que se acceda a un posgrado después de haber hecho una formación de grado. ¿Bien? Puede haber excepciones en donde uno se encuentra con una persona que tiene una gran performance en relación a su vinculación con el arte, pero tiene un profesorado, no tiene una licenciatura. Bueno, hay una cuota, digamos, un margen para poder admitir a estudiantes que no tengan el grado. Y también es importante que compartamos esta idea, bueno, que yo les diga, después vemos si la compartimos o no, pero que yo les diga que nosotros tenemos dentro de nuestro alumnado personas que vienen de carreras ajenas en apariencia al mundo del arte. Contador público, diseñador gráfico, sociólogo, egresada en letras, arquitectos, o sea, que vienen de martilleras públicas,
que vienen de otras áreas que no son necesariamente un grado en arte, ¿no? Y en realidad no es para nada incompatible, porque en el sistema del arte de hoy, siempre, se cruzan todas las disciplinas y todas las problemáticas de conocimiento humano. La ciencia, la biología, bueno, bioarte, por ejemplo, la tecnología, la física, la sociología, la historia, bueno, por supuesto, la economía, ¿no? Hay obras que, hay toda una historia del arte. Pensemos que a través de la historia del arte nosotros conocimos, ¿no? A través de las imágenes del arte nosotros conocimos, bueno, cómo era la economía de los egipcios, digamos, de la antigüedad, ¿no? Del arte oriental, o del arte griego, o de la Edad Media, digamos, nosotros vemos las pinturas de Van Eyck, digamos, de las pinturas flamencas, y conocemos la economía, digamos, cómo el mercado flamenco abastecía a toda la Europa del momento. Pero en el arte contemporáneo eso se ve mucho más en evidencia, ¿no? Entonces, es un espacio de cruce. Bueno, a ver, seguramente están quedando afuera cosas como que abramos los micrófonos como para hacer interacción y poder despejar dudas, ratificar. Bueno, Yo